Sin estudios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Esto es un episodio más de Sin Estudios. Hoy me complace, estoy muy complacido de que me acompañe. José, ¿cómo estás? Buenas noches, por lo menos acá en Argentina es de noche, así que un placer enorme, Joshuita querido. Y bueno, antes de empezar con lo que, pues, la carnita de este episodio, dinos quién es José. Bueno, esa pregunta no se hace, pero sería muy abarcativa. Pero bueno, Josefina, mendocina, Argentina, y nada, muy curiosa, muy, eh, nada, dinámica, diría, o sea, como que hoy soy una, quizás mañana algo nuevo me interese y vaya por otro lado, así, medio como el viento. Bueno, nada, amo mucho lo que son las artes en todas sus facetas. eh, y bueno, el cine es una de ellas, por eso creo que estoy acá, ¿o no? Más como cinéfila que como otra cosa, que tener mi carrera de grado en arquitectura, también creo considerada otra arte. Y bueno, en eso, y siempre indagando, preguntando y preguntándome quién es José, así que Muy bien. Eh, Tú escogiste una película del director Damián Cifrón Damián Cifrón, llamada, Argentina, llamada Relatos Relatos Salvajes. Salvajes, así es. ¿Por qué escogiste esta película? Bueno, Relatos Salvaje es una peli muy dinámica y muy referente en ciertos aspectos cotidianos de tanto de un argentino como de cualquier ciudadano que tiene todo el tiempo que atravesar circunstancias del día a día que no son las más gratas, digamos, circunstancias súper cotidianas, pero poco amenas. Entonces, lleva un nivel de reflexión muy linda la peli. Creo que esa es una de las cosas o tópicos por qué la elijo a la peli. Y después, gracias a este episodio, este programa, estuve indagando mucho más en el director, Damián Cifrón, que ya por el backup que tiene el director y por trabajos previos que había hecho, como una serie que se llama Los Simuladores, súper recomendable, eh, también es por otros trabajos que lo elijo al director. Me gusta mucho su manera de contar, de dirigir. Así Y es. Esta película de Damián Cifrón es una película revulsiva, no es una película normal. Es una película que obtuvo muchas nominaciones, que fue reconocida incluso con una nominación al Oscar, Palma de Oro, Premios Goya, tuvo muchas nominaciones. Eh, por solo mencionar unos nombres, estuvo ahí Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, etcétera. Y pues, exactamente. bueno, vamos a lo que, pues, no, esta vez vamos a tratar el tema, vamos a tratar la película de forma diferente. También hay que mencionar al director de fotografía, que es Javier Juliá, y la directora de arte, que es Clara Notari. Y bueno, ¿qué es lo primero que nos quieres decir? ¿Quieres hablar de la primera historia ya o quieres dar como una Bien. antesala? Voy a dar una precuela, no, una antesala, sí. Eh, Creo que, bueno, que el germen de cada conflicto es dramático y los personajes, ¿no? Ante situaciones muy encerrantes, ¿no? Encuentran soluciones disparatadas, ¿sí? Algo que linda con lo surrealista. Entonces ya eso lleva al espectador a que, bueno, se dé una idea a qué van estas 6 historias eh, autoconcluidas, a qué va, digamos, el hilo de la película. Bueno, y empezando por la
primer historia de este chico Gabriel Pasternak. Antes de que continúes, también, Dime. aunque parecen historias surrealistas, y lo hablábamos la primera vez que conversábamos acerca de la película, Sí. digamos que la liga está ahí en el intermedio, ¿no? O sea, es cierto que puede ser que no llegues a tal extremo, pero en un jalón de rabia y de ira, puede ser que sí, o sea, que si alguien pueda hacer lo que deriva en la historia en las historias que tenemos aquí. Claro, es que es un aventurarse a lo primitivo. O sea, por eso que los límites son difusos, porque es esto, a ver, si yo me vuelvo primitivo, por supuesto, y me enajeno un poco, es muy fácil que lo haga, por ejemplo. No sé, también va por ahí, por eso, no sé, los monstruos se disuelven mucho, como que a veces, eh, no sé, es algo que lo puedo llegar a concebir y hacer yo, y hay otras cosas que digo, bueno, quisiera hacerlas, pero la moral, la ética, lo cultural, me lo impide, pero si fuera por lo primitivo, yo creo que pasaría todo el tiempo y mucho más seguido estas cosas. Así es. Pues bueno, háblanos un poquito de la primera historia. Bueno, la primera historia sí ya da un hecho a un cuento, a una historia algo asombrosa, si se quiere, que, bueno, da setea a la mente del espectador y sugiere lo que va a venir, ¿no? El resto de las historias. Bueno, Gabriel Pasternak, en un comienzo, no se sabe quién es, pero sí que convoca a mucha gente de su infancia o su adolescencia y la convoca en un avión, o sea, por medio de invitaciones diversas, que no es la idea contar el minuto a minuto de la No, no, peli, no. él convoca a mucha gente de su mediana edad o de su pasado para meterla en un avión y vengarse un poco de sus traumas que todavía lo acontecen, lo enajenan. En esta Digamos historia, que Gabriel es el engrane para que todo suceda. Nunca lo vemos, totalmente. solo es, o sea, y esa es la cosa, nunca lo vemos. Sabemos quién es por cómo se cuenta la historia, pero nunca sabemos quién es para el desenlace. Totalmente. Y eso es lo bueno, creo, que esos condimentos, esos detalles del director, es lo que a uno lo van metiendo en cada historia, porque como vos decís, a ver, nos vamos enterando de quién es Gabriel por medio de los demás personajes, ¿no? Y bueno, nos enteramos que Gabriel es una persona que ha sufrido de varios traumas, eh, que la ha pasado muy mal por distintos tipos de bullying, reforzado su personalidad, o sea, no es algo que se pueda olvidar. Y él no supo otra manera cómo manejarlas que la venganza, porque quien, o sea, no sufre estas cosas y está buenísimo el verlas, visualizarlas y no darlas por natural, pero bueno, uno quizás busca tratarlas o manejarlas, bueno, él no, él los maneja a su modo. Y eso ya desencadena un montón de cosas, ¿no? Y da esa, esa antesala para las demás historias. No Y a sé. mí, y a mí es lo que me gusta de esta historia es que, como tú dices, él sufre de bullying, sufre de depresión por sus padres, y digamos que no, nos van dando estos pequeños detalles donde nosotros podemos entender por qué se llenó el vaso, por qué se llenó el vaso y por qué llegamos a esto. Totalmente. En las demás historias Sí, vemos cómo se llena el vaso en la historia y aquí sí. son otros personajes los que nos van contando por qué se le llenó el vaso y por qué desató esto en una, pues en un crimen donde mata a todos. Totalmente. Bueno, si queremos contar un poco el detrás de escena, el tras bambalinas, Damián Cifrón tenía estas historias y muchas otras más, ¿no?
que le fueron surgiendo por hechos cotidianos que le sucedieron a él, como bueno, él tiene un backup también de cine muy, muy abundante, entonces también se va alimentando de muchas cosas. Pero cuando elige las cinco historias, él las ordena también, sin querer o queriendo, no sé, en un orden muy sugerente, ya que esta, que es la más extrema, y como decís vos, que acá ya estaba el vaso rebalsado, la pone primero, ya da mucho a entender, y es la más corta, es la historia más corta, entonces como explosiva total, y bueno, ya te sugiere a qué va la cosa, ¿no? Sí, y a mí lo que más me gusta de esta historia, que también lo comentábamos anteriormente, es que al final, cuando ya todos se dan cuenta de que van a morir dentro de este avión, es el psicólogo le dice que no es culpa de él, que es culpa de sus padres, y dejamos de ver el avión y sobreentendemos que el avión va a estrellarse con sus padres. Sobreentendemos porque no lo sabemos. Sí, sugiere todo. Sí, y este detalle nos lleva a pensar que, o sea, toda esta acumulación de martirios que él tuvo, de abusos, a lo mejor ni siquiera, por ejemplo, la parte de la música ni siquiera, pues, ni siquiera era tanto su culpa, ¿no? O sea, dices, pues no, si no tiene el talento, se acabó y ya está. Pero todo este abanico de cosas que le sucedieron, eh, Acumulativo, claro. sí, van a justo rematar donde empezaron. Y eso me parece que es excelso porque me parece que la última historia hace lo mismo. Totalmente. Bueno, no sé si primero no teníamos un orden para contarlas, ahora para ordenarnos sí, la vamos a ir en orden de la peli, pero Sí, bueno, en esta primera historia, para no adelantarnos al resto, yo haciendo un psicoanálisis barato, a ver, porque no conozco, pero también es muy fuerte esto de que culminen los padres, o sea, sí, la culpa al final, qué sé yo, ni era de él, de los padres. También creo que es mucho esto del trauma de la infancia, de la huella anémica que tenemos y que hay que saberla llevar, pero esas sugerencias me parecen extraordinarias, no sé, en la sí, producción de la peli. sí, sí, sí. Eso me parece genial. Después de esta historia, o no sé si quieras comentar algo más, me parece que podemos continuar a la siguiente. Sí, sí. Viene como, digamos que los créditos iniciales y pues ¿Mm? emulando a decir que son relatos salvajes, vemos animales digamos, en estado salvaje como deberían de estar. Sí. Eh, y esto también va a repercutir después porque te das cuenta de que somos parte de este ecosistema que vemos de lejos, que lo vemos pasar en estas fotografías de los créditos, que vemos animales en estado salvaje y que cuando se nos comienzan a contar las historias, nos damos cuenta que nosotros también somos estos animales salvajes que están ahí y que alguien nos está observando y que alguien está relatando estas historias como si fuéramos también un documental de National Geographic, aunque sea a través de estas historias, pero emula de la misma manera, ¿no? Ese deseo, claro, a ver, de dejar de lado nuestra voluntad, nuestro lado consciente, para ser mucho más viscerales, animales, que bueno, de hecho lo somos, pero tenemos ese limitante, ¿no? Sí. Eh, pero claramente está ese deseo de liberación, de explosión todo el tiempo. Y yo creo que sí lo somos, reprimidos, somos, no sé. Sí, yo a veces digo que mucha gente que de repente se le olvida que sí, muy pensantes y mucha ciencia, pero hay un animal por dentro, o sea, Sí o hay sí. esto instintivo, esto de oler sangre, de esas cosas que no sé, el miedo a la oscuridad, esas cosas que el cerebro atrás, el cerebro, este, Pensante, sí, sí. y Y bueno, bueno, claro, totalmente está, bueno, como la película, el género, todo el tiempo trata de este humor satírico, el humor que también hace que compartamos miedos, deseos, frustraciones, porque creo que la sátira también
ayuda a develar todo eso. Es más fácil verlo desde un género satírico, ¿no? Que si fuera un drama, Sí. se ven otros detalles. Entonces, bueno, todo el tiempo se ve este deseo para mí de liberación en respuesta a la agresión y a la humillación. Así es. Bueno, vámonos con Vamos. ya que pasamos este pedacito de los créditos iniciales, con la segunda historia. ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, Las Ratas es el nombre, como se ha titulado la segunda historia, ¿no? Y, y es muy rica esta peli también en diálogos. Si bien es sugerente, también es muy explícita en ciertos tipos de diálogos. Bueno, Las Ratas acontece en un tipo de restaurante medio marginal, suburbio, Como de carretera, ¿no? de paso, Sí. totalmente, sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso lo hace más rico y más tenebroso, esto que sea de paso y Sí. que cae, bueno, hay alguien que va en la ruta y se cansó y quiere descansar, comer algo. Eh, entonces, bueno, está la cocinera, Rita, yo los nombres de los personajes me los olvido instantáneamente, porque me quedo en títulos, en enseñanzas, en preguntas, y bueno. Eh, y está todo el tiempo ella con la camarera, la moza del lugar, ¿no? Y Sí. cae un tipo, un hombre bastante, bueno, pedante, vanidoso, político, creo que resume un poco, y bueno, ya el hecho ya de pedir lo que quiere consumir, ya demuestra un tono bastante pedante, ¿no? Pesado. Es una rata del sistema. Es una más, y una principal, sí, sí, sí. La máquina de hacer rata es un prototipo, digamos, sí. Eh, bueno, como dije, político, así muy metido en sus asuntos de gente mayor, de gente adulta y grande, que ordena. Y bueno, la chica que lo atiende, que va a dar la carta, se da cuenta que ya lo conocía, ¿no? Y que le había hecho a su familia, a su padre, mucho daño. Entonces se queda como estupefacta. Además que él todo el tiempo la humilla, diciéndole, por ejemplo, se ve que sabes matemáticas cuando ella intenta ahí decirle el precio de algo. Entonces, bueno, hay frases todo el tiempo, cuestión que esta chica le comenta a la cocinera por qué se angustia tanto, por qué está tan mal, y la cocinera, una mujer mayor que ella, con mucha experiencia, habiendo estado en situación de encierro en una cárcel, sin más le dice, bueno, si te ha hecho tanto daño, chau, lo envenenamos, como lo descartamos, ya está, si es un inservible, o sea, inservible en el sentido de que ha arruinado la vida de tus viejos, es un político, nada, con mucha naturalidad, ¿no? Sí. Y bueno, ahí es cuando, no, ¿cómo voy a matar a alguien? No entiendo, por daño. Bueno, y ahí se desata todo la segunda historia. Sí. Esa parte de lo que tú hablas de. A ver, espera. Lo que yo comentaba acerca de este segundo cuento es que lo que a mí desde el principio hace entender pues quien viene a ordenar, que creo que es, no sé si es Cuenca o Alexis, creo que es Cuenca. Él dice, papas a caballo. Y esta parte, cuando tú empiezas a tratar a quien te está sirviendo y lo empiezas a humillar, porque le está hablando como que si no entendiera español, ya desde ahí te da la idea de hacia dónde Sí, va, ¿no? Después totalmente. tenemos a la cocinera, que
que tiene como estos reliefs cómicos, ¿no? La situación es horrible porque estás viendo cómo Sí, alguien se está confrontando con su pasado eh, y ella le está diciendo, ¿sabes qué? Mátalo de una vez, o sea, no ya te está, vayas a... claro. Sí, para ella es una situación muy fría, para la mesera es una situación que está muy incómoda, pero al mismo Sí, tiempo ese deseo de ira está ahí. Ella es el personaje que está ahí, ¿no? En la línea, en la cuerda floja de decir si sí o no. más reprimido, Y, claro. Sí, y sí, que al totalmente. final toma la decisión es la cocinera, ¿no? Toma la Sí, sí, decisión, sí. digamos, entre comillas, por las dos, pero bien sabemos que al final ella es la que toma al final Ejecuta. la culpa y Sí, ejecuta y toma al final la culpa, aunque sabemos que, o sea, de quien se está, o sea, la venganza no es precisamente de la cocinera, es de la mesera que sufrió de este personaje. Y hay un momento donde llega el hijo y donde parece que hay sí, donde hay un arrepentimiento de la mesera porque en algún momento se monta y dice, ya está, o sea, ya lo hizo, ya está, ¿no? Pero es cuando llega el hijo y empieza a comer también las papas, claro, sí, las sí, papas, y es que se muere el hijo primero y después acuchillan a Cuenca y es ahí como es donde se ejecuta la venganza. Pero más allá de la totalmente. historia, nos deja varias interrogantes, que es lo que queríamos hablar. La Sí, primera es, hay una frase donde dice que dice la cocinera que dice, si yo adentro de la cárcel vivo mejor, ¿no? Lo que nos indica que, que tenemos este sistema al revésado, ¿no? O sea, es muy triste y muy tonto a la vez, ¿no? y Tenemos, mira, mm, o sea, ese tema es muy frágil, muy difícil de hablarlo, o sea, con su sentido más cuidado, porque, a ver, estar en situación de encierro en cárceles no es una cuestión de decirse algo así como, bueno, ¿cómo será? ¿O es más lindo? No, es muy delicado el hablar. Entonces, él pone en cuestión estos temas. Eh, Da a entender cosas, pero bueno, a ver, da derechos también, ¿no? Por sí, supuesto, que están en situación de encierro, eh, tienen sus derechos como personas y es obvio que van a estar bien y cuidados, pero así todo están, a ver, con una pena, con un apercibimiento, entonces, bueno, ahí también hay detrás una justicia, está todo el tiempo la peli, más allá de, la cosa no es indagar si está bueno o si es más potable o no el sistema carcelario o no, no entrar en esos temas, sino en preguntas de decir, bueno, hay una justicia que siempre se pregunta, ¿no? En los relatos, que esa justicia actúa, y no sabemos a veces cómo actúa, ¿no? Pero este tipo eh, de cuestiones así, medias universales o qué sé yo, están siempre divagando en las historias. La violencia, la venganza, la justicia, la pena. Entonces, bueno, sí, y sobre es todo porque para... Mm, claramente o sea, yo hablando desde esa perspectiva, desde mi ignorancia, eh, está claro que a mí, me parece justo lo que hace, ¿no? O sea, me parece que la justicia que ella representa de lo que le sucedió a la sirvienta debería de ser, no sé si la justicia, pero una justicia, es ¿no? como si una condena social, es una Sí, justicia social, sí, que a veces es es más una justa que condena, la... porque aparte sabemos, como ya dijimos, Bueno, que es una rata del sistema. O sea, que la persona que están matando es alguien que no, que vive nada más de estar carroñando. El problema y también el conflicto es que cuando se toma la justicia social, caen no solo en este caso, sino muchas veces, pues personas que pues no deberían de haber pasado por ello. Tal es el caso del hijo que no tiene vela en el entierro y que es el primero que totalmente. acaba muriendo.
Bueno, es que lo que pasa es que en esta justicia por mano propia, o por decirlo vulgar de alguna manera, bueno, no todo sale de acuerdo a los planes, ¿no? Igual fue algo inmediato esta de ejecución así, bueno, agarró el veneno de ratas, pum, se lo. Entonces, bueno, no salió todo como pensaban. No estaba en su idea matarlos, pero bueno, esta justicia por mano propia salió mal, o sea, no salió de acuerdo al plan. Entonces, bueno, tiene te deja ahí recalculando, tiene muchos disparadores muy valiosos la peli. No, no salió de acuerdo al plan, pero la escena final te hace sentir que, eh, que de todos modos, Sí. o sea, a mí la escena final esa es la que me deja como muy complacido, ¿sabes? O sea, de ella acepta, Quería volver, sí, a sí, que, su. quería volver, pero dice, uff, por lo menos esta persona ya no está. Eh, eh, Sí, eh. ella aparte ella lo aclara. O sea, Sí, quédate tranquila, nena, que yo me hago cargo de lo que hice. O sea, en un principio no iba a culpar a nadie, iba a hacer su mea culpa, muy feliz, no muy feliz, pero convencida de que ella iba a volver a la cárcel y bueno, no tenía sí, problema, porque ella había estado ahí y sabía de lo que hablaba, ¿no? Entonces, bueno, toda su experiencia le valió para decir, bueno, yo tomo mi decisión antes de estar en este restaurante de mala muerte, dice, prefiero la cárcel. Entonces tiene esas cosas que te dejan, bueno, ahí revirando. sí. Y bueno, yo creo que es momento de pasar a la siguiente historia. Vamos con el más fuerte. Ok, ¿comienzas tú o comienzo yo esta vez? Comenzá, comenzá. Esta historia es yo creo que la culminación de varios traumas que tiene la gente manejando, ¿no? Primeramente es la diferencia social entre la gente que maneja un coche de alta gama y alguien que maneja un coche de hace 40 años. La segunda, y eso representa las diferentes clases sociales. Y la segunda es la poca tolerancia, no solo como tenemos de personas, sino las que tiene encima alguien que está al volante, ¿no? Porque muchas veces aquí en México, y supongo que pasa igual en Argentina, una vez que dejas de ser peatón, te crees un dios cuando estás manejando. Y varias veces lo vamos a ver en esta historia donde eh, hay varias oportunidades de que los dos salgan ilesos y por demostrar y por querer eh, estar arriba, pues van a arriesgar una y otra vez su vida hasta que culmina en una explosión. ¿De qué va? Son dos coches en una carretera. Uno sí, creo que es un Audi, si no mal recuerdo. Otro es un carro seguramente muy viejo, que es un auto muy Un viejo, rastrojero, decimos acá. un rastrojero. Y hay unas señas, a alguien se le poncha la llanta y empieza una discusión horrenda. Y más que hablar como de todo el relato, porque al final acaban los dos muertos en una explosión después de toda esta pelea, es hablar de cómo se acrecenta el conflicto por un insulto, ¿no? Sos un spoiler nato. Sos un spoiler Claro, nato. a estas alturas, la gente ya debe de haber visto la película. Si no, no puede participar. Bueno, eh, totalmente. Bueno, ya está esta tercer historia, ya se narra en un exterior, eh, ya el escenario es mucho más dinámico, ¿no? Y ya ese dinamismo escénico te da pie también en los diálogos, en los pensamientos. eh, Cambia un poco ahí cómo narra este relato, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto este capítulo o esta historia como la anterior, bueno, los personajes, ¿no? Son víctimas, si se quiere, y las contextualizamos.
eh, son víctimas del patriarcado, sí o sí. Eh, a ver, de un sistema también, de una cultura, que bueno, que se ve todos los días un poco, esto de, bueno, quién es el más fuerte, quién es el que demuestra más, quién es quién es el que demuestra más tanto en lo material, en lo verbal, en la acción, nada, quién es el típico rey de la selva, y, y nada, el demostrar el poder todo el tiempo. Entonces, bueno, por supuesto, entre lo verbal, la violencia y todo, se muestran estas fragilidades humanas de, a ver, ¿quién es el más poderoso acá? Y ya en ese ida y vuelta, la cosa se agravaba, ¿no? Sí. Y yo también, me parece espectacular esta historia. Eh, Además, bueno, sí, demostrar esto de las clases sociales, la frase que hay que abolir esta de negro resentido, pasa y le dice. Y bueno, ya era una lucha constante. El lenguaje también es importante en la peli, las frases que larga. Y bueno, en esa lucha la cosa terminaba mal, ¿no? Sí, y me gusta mucho, si tú mencionaste la frase de negro resentido, eh, cómo el personaje que voy a intuir que pues es más, no voy a decir completamente pobre, pero digamos que de una clase social un poco más abajo, generalmente los ricos son los que se acaban cargando a los pobres y tenemos esta Sí, escena donde el pobre se acaba cagando en el rico, ¿no? Es totalmente, sí, una, sí. es, Tremenda, esa escena está buenísima. es una, es una fotografía que me parece, no voy a decir hermosa porque es un poco grotesca, pero sí me parece que es darle la vuelta a algo predispuesto, pero sobre todo rescatando que al final no importa demostrar quién es o más fuerte o más poderoso o más esto, porque al final los dos están haciendo daño. O sea, Sí, este resentimiento, como tú decías, este querer demostrar quién es el rey de la selva va a terminar en una tragedia. Y lo podemos ver aquí en estos dos personajes, pero lo podemos ver en geopolítica, lo podemos ver en muchos ámbitos. Y aquí está representado con dos personas que van en la carretera que provocan un conflicto de la nada. totalmente. Totalmente. De la Y eso nada. que me gustó la otra vez que hablábamos, que vos decías, bueno, los conflictos se van desarrollando de distinta manera en todos los relatos, ¿no? Pero acá nace y termina en ese segundo, en esa ruta, en ese trance de ir y venir, se Sí, desarrolló el conflicto. No eran como más profundos de los otros con un backup ya de problemas, sino sí. dos desconocidos, completamente desconocidos, que desde nada, desde un putearse en un auto, trasciende la historia, ¿no? ¿Eh? Y también a lo mejor me Que estoy yendo termina un en una poco. tragedia amorosa, según Sí, peritos policiales. y a lo mejor me estoy yendo un poco más lejos, pero también está esta parte donde se filma en una ruta y tenemos, en una autopista y tenemos o sea, lo que está bordeando esta ruta y nos sentimos solos, ¿no? Cuando Sí, va, desprotegido, sí, claro. cuando va primero y tenemos al Audi donde va un poco cantando, donde va pensando consigo mismo, esta soledad se va representando y en el momento donde encontramos a nuestro igual, en el momento de la carretera, existe el conflicto. Sí, Pero te- eh, la historia le da oportunidad varias veces a los dos, ¿eh? A los dos de la misma manera de huir. De, totalmente. y- Sí, sí. de huir del conflicto, entre comillas, mediar el conflicto, porque sobre todo hay una escena que te la comenté, donde ya más o menos cada quien, se habían dado, o sea, habían repartido para los dos lados, ¿no? Sí, En, sí. en el hambre de decir yo soy más fuerte, lo ve por el retrovisor
y es ahí donde se arrepiente y vuelve, y es ahí donde se desata y se desata ya el Totalmente. clímax final horrible. Pero sí hay mucho sentimiento de soledad en las primeras escenas, y sobre todo cuando está llamando y no le están contestando, donde empieza a sentir este Sí, pavor y se va acrecentando y se va acrecentando. totalmente. Sí, sí. Es tal cual lo describís. Y son hechos reconocibles cotidianamente. O sea, son hechos muy reconocibles. O sea, no terminan en eso, pero que están todo el tiempo, ¿no? Sí, esa es la cosa que, como decíamos al principio, una cosa es como cuando estamos viendo una película y de repente podemos decir, ay, algún día, una película de ciencia ficción, algún día puede pasar, ¿no? Pero estos relatos en específico, Pasa. es que Sí, estamos ahí, ¿no? Estamos atrás de la línea que nos divide entre arrancar este listón o terminar explotados en un coche por, porque alguien simplemente no te dejaba pasar. sí. Es, Sí, por eso también son unos miedos compartidos, por eso creo que, eh, a ver, el espectador se involucra tanto con todas las historias, va a eso también. Bueno, también quiero salvaguardar a la tremenda música de Gustavo Santaolalla, que es un músico tremendo, argentino hermoso, y bueno, la música acompaña increíble, nada, todas sí, las historias. sí, en varias ocasiones la música acompaña muy bien. Y bueno, pasemos a la siguiente, que es A Bombita, Bombita. Simón Eh, Fille, sí, ese me lo acuerdo. si quieres esta vez tú comienza. Bueno, comenzar también, bueno, recién hablamos esto de víctimas del patriarcado, ahora también otra víctima del sistema burocrático, ¿no? Si bien yo como argentina lo pude identificar a todos estos modismos, nacionalismos, frases, vos creo que también viéndola sentís lo mismo, ¿no es cierto? Es algo que creo que en cualquier lado pasa. La peli Sí, usa muchos modismos, pero a ver, es algo más allá de un lugar, ¿no? No acontece solo a un espacio, sino que transgrede a varios sistemas de varios países. no, y lo sufrimos, o sea, estos modismos, sobre todo en la burocracia, que es creo que a lo que te refieres, o sea, de las Sí, o diferentes, modismos de las frases que habla, que todo el tiempo largan muchos eh, cosas muy argentas en vocabulario, digo, pero es algo que a todos nos pasa igual. sí, o sea, pero no sé, es como más próximo por la situación. A lo mejor el vocablo no está representado universalmente, es más un vocablo Ujú, de claro, ustedes, sí, pero pero la no quiere con situación eso. te da a entender lo que las palabras están extendiendo. Esa es la cosa. Totalmente. Esa es la cosa. Bueno, en esta cuarta historia, un hombre, Simón Fischer, sí, hastiado de- de su trabajo, con el hastío de vivir en la gran ciudad, de esta burocracia constante en el laburo, nada, en cualquier trámite. Eh, bueno, un día como cualquier otro, resulta que en medio del cumple de uno de sus crianzas, eh, apurado, tiene que buscar la torta para su hija, papá, y la grúa, por estacionar mal, supuestamente, le lleva al auto. Eh, bueno, ahí es el desarrollo y desenlace de la historia a partir de ese hecho, que la grúa le lleva al auto, y se desencadena esta burocracia letal del sistema, ¿no? Bueno, esto de los trabajadores autómatas, que estamos todos en ese modo, ¿sí? De trabajar y decir tengo que cumplir 9 horas y estoy nada, robotizado, ¿no? Estoy mecanizado. Eh, bueno, se mezcla, yo no me gusta como describir todas las escenas tal cual pasan, pero bueno, un poco
cuando va a reclamar por qué le llevaron al auto si no estaba pintado el cordón y qué sé yo. Es que esa escena está para enmarcarla. Esa escena está para Claro, enmarcarla. se encuentra cuando él, con derecho a reclamar todo, porque estaba en su derecho y que lo escucharan, eso, la necesidad de que el otro te escuche, te trate bien, porque estás reclamando algo, y no que te mande a una oficina fantasma, que no existe nadie, y que nada, y que ni siquiera te mandan, porque la única solución es pagar e irte lo más rápido posible, pagar y no cuestionar. Entonces, bueno, él dice, cuando va a charlar con a reclamar con este trabajador, que demuestra su indignación, el trabajador es un miserable servidor, digamos, del sistema corrupto. Entonces no lo sabe llevar y él se enfurece y ahí se desencadenan sus sucesivas violencias, ¿no? Y en una parte su esposa, cuando se encuentra con él, ya que él no llegó a tiempo, no llegó al cumpleaños, Nancy Duplass, que es la actriz, le dice, la sociedad no va a cambiar, vos no vas a cambiar y yo estoy cansada. Entonces cada personaje muestra su microesfera, su cansancio, y el que el otro no está rebalsado, pero tampoco importa mucho el otro. Entonces, bueno, nada, todas las piezas del rompecabezas, ninguna encaja en esta escena, ¿no? Cada uno está con su bronca, y la publicidad, que me gusta hacer hincapié en y los medios hacen su apoyo a lo largo del relato. No sé si de eso te querés explotar vos. Sí, ahorita lo comento. Ahorita tú Bien. dale. Te dejo. Antes de retomar el tema de la publicidad, hay que decir que en esta escena donde te decía que hay que marcarla, él le dice, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Y es un problemón, o sea, porque estar haciendo solo tu trabajo en un puesto público, en realidad no estás haciendo tu trabajo, ¿no? O sea, digamos que estás cumpliendo funciones, pero no estás ayudando a la Bueno, acá nunca comunidad. le aclararon qué es hacer su trabajo. A ver. Está 12 horas en un box de que casi entra él nada más. O sea, nada, está fatigado y no le Sí, importa. Claramente, por eso él es un servidor más del sistema, sí. servidor, por así decirlo, pero que está en condiciones infrahumanas, que no le importa realmente, que escucha todo el día gente que llega a sacar el auto, a poner el auto. Entonces ya está hecho eso, un autómata Sí. tremendo. Y luego ¿Qué tenemos, le va a interesar? eso es primero, el cobrador justo ahí donde te lo lleva la grúa. Sí, sí. Después tenemos esta oficina donde hay un contraste. Hay un contraste de nuevo y es que vemos esta oficina plagada de gente, pero donde nadie te escucha. Hay muchos Claro, oídos, sí. hay muchas bocas, pero no hay comunicación. Indiferencia total, sí, Sí, sí. vemos líneas, vemos gente, Sí. pero no hay comunicación en un lugar donde la comunicación debería ser primordial porque es un servicio al cliente, es un servicio público, ¿no? Empieza a haber comunicación cuando el sistema se rompe y se rompe literalmente, cuando Bombita les pega ahí creo que es para apagar el fuego, ahorita se me fue la cosa esta roja. Matafuego, claro, Sí. sí. Oh. Y es cuando rompe el sistema y es cuando alguien más habla y es cuando alguien más lo escucha. Con el extintor, Con el sí. extintor y después se va y lo agarran y lo apresan y pierde su trabajo por algo que seguimos diciendo no era su culpa. Claro, es que el tema bueno, ¿de quién es la culpa entonces? Y él necesita eso, el reclamo, y no quiere pagar y irse y pum, para que le vuelva a pasar lo mismo. Bueno, Y vuelve... mm, ahí tenemos el primer carpetazo de la publicidad que lo hace perder su trabajo, ¿no? Toda esta prensa horrenda, amarillista,
prensa que no sirve Sí, para nada, hace que él pierda su trabajo porque él es voy a decir, es eh, ingeniero, sí. un ingeniero reconocido, y pues Sí, de un solo arranque que nos podría suceder a cualquiera, va a perder su reputación de 20 años. Y eso es algo que a veces bueno, tampoco estamos viendo. totalmente. Acá está muy, bueno, a ver, hay una polémica constante en los medios, en la hegemonía de ciertos medios y qué se dice y en la también en los contrastes de los medios, que ves en un noticiero una cosa, en otro diario otra, y a ver, y la legitimidad del medio, o bueno, no sé, es de dudosa procedencia, ¿no? Entonces el escrache, para cualquier persona, al mantenerse siempre en un anonimato, a ver, yo puedo decir cualquier cosa desde mis redes, pero es más bien desde un anonimato, da para que vos canceles a la otra persona todo el tiempo, ¿me entendés? Sí, Entonces te da mucho poder y bueno, es como se media ahora y bueno, es muy también delicado. sí, 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 es muy delicado y muy, este, es que, bueno, yo acá te lo voy a poner un ejemplo. A mí que me gusta el humor negro, seguido hay gente que dice chistes que la gente va a decir, ay, no, es que con eso no puedes bromear. Tú al decirme, no puedes bromear o no puedes decir esto, entonces también estás bloqueando a esa persona, primeramente, por arrojar un chiste, que después si es machista, que si normaliza que esto, cada quien lo puede tomar como él quiera, pero tú no me puedes decir a mí de qué me voy a reír y de qué no, porque entonces, sí, o sea, si se está haciendo mal a la, o sea, si le estás haciendo mal a alguien, pues en ese momento pues paras. Pero en el momento donde tú estás en un contexto, y sobre todo voy a remarcar aquí, en un contexto específico, y esas palabras se salen del contexto en el que tú las dijiste y alguien las toma, en este caso, la escena donde él está reclamando y donde nadie lo escucha, vemos que se llevaron su coche y Sí, lo único que tenemos en la prensa es este video, esta foto de Bombita arremetiendo contra el vidrio, es sí, cancelable. lo claro, lo amarillista y lo que garpa, diríamos acá, o sea, sí, es muy, lo que pasa que es muy fácil sacar todo de contexto y muy fácil reducir, o sea, todo se vuelve tan reductible que bueno, en fin, que es lo que pasa con Bombita, ¿no? Sí, y después tenemos que también lo comentábamos, esta parte donde donde la mujer se quiere divorciar de él, este, y que como tú dices, cada quien está en su microesfera, pero es que estamos viendo que hay tanto hartazgo y tanto desdén, que quien está jugando ahí no es ni siquiera, no son ni siquiera los dos protagonistas de la La historia, pareja, sí. son los dos abogados. O sea, Los porque terceros en discordia, claro, que son, a sí, ver, los que se llevan la porción, sí, o sea, los beneficiarios de su conflicto, en fin, o sea, a ellos y el conflicto tampoco les interesa, ellos quieren su parte, su honorario y punto. incluso está este diálogo donde él le dice de verdad, tú viviste de mi sueldo durante tantos años y que, o sea, no sé, no hay ninguna empatía de parte de ella, pero porque ella está completamente fuera de ella. O sea, Enajenada, claro, no sí, está ahí, sí. está dejando que alguien más La se manipula, ocupe. Sí, si alguien más se ocupa del conflicto que la rodea. sí, como una defensora Sí. sí, Y bueno, habiendo mencionado esto, ya nomás nos vamos a pasar a la parte donde la prensa sí, eh, vuelve a suceder lo mismo, le vuelven a quitar el carro, vuelven a suceder dos veces la misma historia. Entonces, a la tercera vez, el ingeniero, tú puedes ver en el relato que él pone expresamente una bomba en el coche para que explote dentro de el lugar donde sí, aquí le sí, decimos el sí. corralón.
Es como cuando te encontrás las patas del sistema, ¿no? Que cuando decís, sí, bueno, por acá, sí, sí. sí, muy argento, es eso. Y la cosa es que aquí vemos a la prensa con dos dualidades, ¿no? O sea, con ya lo sabía y lo hizo adrede, y la otra es, no, pues es que no está regular. Y entonces una Las contra, caras opuestas de la misma sí, moneda, o sea, el mismo hecho, sí. donde ya no importa tanto la persona, Claro, sino lo que hay detrás, pero podemos ver que él estando dentro de la cárcel, la sociedad se pone de su parte porque él encontró la falla. claro, sí, y también cada persona que estuvo haciendo esa fila enorme se siente identificada y dice, sí, yo lo banco y quiero hacer lo mismo, Sí. ponen la camiseta de bombita. Y bueno, todos nos sentimos identificados ya nada más para cerrar con esto. Sí, Yo, por ejemplo, que ya lo hemos comentado aquí, que tuve la oportunidad de irme a Francia como tú. O sea, por ejemplo, para sacar una tarjeta del banco, te la mandan por correo y nos tardamos 3 semanas en recibir una maldita tarjeta. Mientras, o sea, ¿qué hacía yo? O sea, ¿vivía de aire o qué? Y es una... mientras que todo eso es para mantener vigente la institución del correo. O sea, te mandan cartas, bueno, que hablando de burocracia y papel, yo nunca en mi vida había recibido carta y en ese momento era una sudaca viviendo ahí. No, todos los días 10 cartas y yo digo, ¿por qué quieren sostener algo que ya casi, no sé, es obsoleto, que te manden todo por carta, siglo XXI? No sé, Habrá, tremendo. habrá siempre una discusión, pero sí, o sea, Primer mundo, sí. ¿en serio es el primer mundo? Primer mundo, sí, O sea, cosas como ahora lo hemos hablado mucho, ¿no? O sea, y yo el otro día lo comentaba y quiero cerrar con esto de, aquí en México las instituciones y sobre todo la Secretaría de Educación Pública, por esta razón que aún no entiendo, no están digitalizados y nos tienen, por lo menos a mi universidad, en mi carrera y a muchos, y sé que también tengo una amiga en la Ciudad de México, no podemos procesar nuestro título universitario, porque como todo se hace en papel, pues la SEP está cerrada. Mira, todo se hace en papel y presencial, pues mira, ellos como no han digitalizado, los chingados en esta pandemia, como quien dice, siempre es el pueblo de a pie. Y en este caso fue fregado no solo el pueblo de a pie, sino que pues también las universidades, como se dependen de la Secretaría de Educación, pues tampoco están emitiendo títulos. ¿Por qué? burocracia. Por burocracia y no querer digitalizar sus medios. También, bueno, es que esto, como, bueno, esta pandemia, creo que a cada uno, y a cada uno no solo en subjetividades, sino a cada uno hacia cada institución, le saca la ficha de, a ver, de cuánto estás, eh, o sea, cuánto estás mejorando el famoso sistema para que la cosa funcione. A ver si esto va a ser una nueva normalidad, nada va a volver, o sea, ninguno de nuestros hábitos van a ser los mismos, Ninguno. y ya se nos avecina esta era súper mega tecnológica. Se puede cuestionar, es buena, ¿no? Pero pasa, está pasando y hace un montón, para que recién ahora se vengan a plantear el hacer cosas digitales. Pero bueno, sí, yo también estoy por presentar mi proyecto de grado final, y bueno, cosas que antes eran sumamente presenciales, mostrar todo en un espacio físico, mostrar planos, en mi caso, mostrar maquetas. Bueno, ahora ya no, se hace por medio de una pantalla y bueno, si es bueno o no, no sé, pero es lo que acontece y tienen que instituciones estar aptas para lo que se viene, porque si supuestamente son vanguardia o son las que primero tienen que ir con los cambios, son las primeras que tienen la obligación de hacer ese tipo de cosas y nada, y hacerlas lo antes posible porque no queda otra. Sí, la cosa no es el mundo que se nos viene, sino el mundo que ya llegó. Y Que ahí. ya llegó, que ya es viejo, no es algo, Sí. claro, no es. Por eso ha tenido que pasar todo esto para decir, che, me tengo que dar cuenta que no va más así. Es el, decir, hace un montón que tendría que haber, bueno, pero
así se van sacando, digamos, los trapitos al sol en un montón de lugares que manejaban algo tan rudimentario como, no sé, eso, no sé, tener que ir todo a hacerlo presencial en papel. Bueno, el hastío que, que vivimos como bombita todos los días. Así es. Y bueno, pasemos a la propuesta. Si ya teníamos como un pequeño, la propuesta es el siguiente relato, ya teníamos una pequeña probadita de lo que era el mundo de los abogados en la situación de Bombita. Aquí se nos abre esta telaraña del terror en esta historia, ¿no? Es Sí, un niño rico, mata a una persona por haberse salido de fiesta. Eh, la prensa se empieza a dar cuenta, llega con el papá, le dice qué hizo, le hablan a un abogado de estos que parecen buenas personas, pero con intenciones de chuparles hasta la última gota, y comienza el acto de corrupción, ¿no? De, esta, de estas clases sí, sociales que pueden darse ese lujo de, de comprar a todo el mundo y de comprar a alguien que incluso diga que el delito lo hizo él. O sea, donde parece bueno, que el dinero no tiene límite, pero lo que llega al límite es la paciencia y, y ¿cómo decirlo? ¿No? Llega al límite, sí, llega al límite la paciencia del personaje del papá, porque dice, hasta aquí, o sea, hasta aquí, yo estoy haciendo un delito y toda, o sea, yo ni siquiera hice nada y me estoy metiendo sí, a delinquir por algo que yo ni siquiera hice, o sea, o sea, es la voz de la razón entre desquiciados que le están queriendo arañar todo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, acá un poco como dice un historiador eh, argentino, la historia contada por vencedores y no por vencidos, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? Y siempre la cuentan, escuchamos nada más una versión y es la de, obvio, los vencedores, y no por eso es la legítima o qué sé yo. Y bueno, y es un poco esto de todo el tiempo de, bueno, seguro el rol, seguro aparece, siempre aparece el rol del abogado, cuervo, buitre y carroñero, Sí, que bueno, pero es el estereotipo. este Y, representa como lo peor de lo peor, ¿no? O sea, a mí me queda y si claro la que figura del abogado es un prototipo muy, que todos lo tomamos, ¿no? Es ese abogado carroñero, ¿no? Que trata de buscar provecho de cualquier situación y manipular y provecho, pero bueno, es lo que es sobre todo este abogado, ¿no? sí, no, porque, o sea, a mí lo que me queda claro es que eh, creo que lo que quiere hacer el director es que lo percibas como un agente que te está ayudando y que poco a poco, como se va viendo en la historia, le quites todas estas capas y digas, no, esto él lo único que quiere es joderme más. Totalmente, totalmente, sí, sí. Como lo inescrupuloso bueno, de la profesión cuando eso se vuelve así tan oscura, ¿no? Tan, qué Sí. sé yo. Y estos actos de corruptela que no solo pasan por por el fiscal, por aquí, por allá, sino que nos damos cuenta que, bueno, no es que no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Sino que sino que el retrato es tan crudo cuando tú ves que la corrupción sí comienza, digamos, con este pagar aquí y allá. Y generalmente en estos casos, y sobre todo en México, que decimos, el que se queda en la cárcel es porque no tuvo dinero para salir, ¿no? Para, Sí, porque no puedo pagar esa fianza. sí,
que el que la puede pagar la paga en el mismo día y bueno, qué sé yo, sí son temas súper sensibles. Pero también, Ah, para terminar mi idea, sí, perdón. lo que me altera de esta, bueno, no me altera, lo que me hace reflexionar mucho más en este relato es la figura de la persona que les trabaja a ellos, ¿no? O sea, Sí, sí me están diciendo que obviamente que quien tiene para pagar es el primer paso de la corrupción, pero tú que vives abajo y que eres el que más, jodido estás por toda esta corruptela, tanto de abogados, tanto de gente, tanto de gobierno, tú que vives en la escala baja, en el último escalafón, si te estás prestando para esto, también eres parte de ese problema. Y lo voy a totalmente. recalcar porque me acuerdo una vez con un amigo que va a estar pronto aquí, no se me olvida Ujú. nunca que me dijo, eh, ¿cómo todos los mexicanos nos quejamos de la corrupción, pero nos pasamos un alto y en lugar de pedir la multa, queremos pagar 50 pesos, ¿no? Y eso Obvio, va a obvio. cualquier clase social. O sea, tenga, como decíamos hace rato, tener un carro, un Audi o tener un Suritu aquí en México. O sea, todos han dado uno de a 50 por no recibir una multa. Y eso está mal. O sea, porque todo Por el eso, escalafón social. por eso yo digo como que más que debatir el hecho de qué está bien y qué está mal, porque son debates interminables y yo puedo creer que una cosa está bien tras mal y así, también está bueno el hecho de que el director no toma a esta persona como víctima, No, no, sino que no. este hombre, claro, vos me lo hiciste verlo otra vez, es un tipo, bueno, Parasite también, ¿no? Es Sí. otro parásito más que trata de sacar provecho de la situación. Ya la situación se vuelve secundaria, el hecho de que había matado a una persona embarazada, creo que. Sino que ya esto de sacar provecho, a ver, con el rol de abogado, con el rol de trabajador de ahí de la casa, era eso, esto de Parasite, del ser el parásito, a ver de qué se puede, ¿no? Y bueno, eso que lo muestre como, bueno, yo quiero una casa en, no me acuerdo, en Pinamar, había dicho, ¿en dónde? Sí, algo cerca del mar. Por supuesto, cerca del mar. Y bueno, esas sutilezas me encantan, por eso también es otro de los motivos así de la elección. Sí, y otra de las cosas que también nos vuelve a saltar es que se nos menciona 3 veces la persona muerta. Uno al principio, otra al fin, Mm, otra más o menos cuando están viendo las noticias, 2 veces ahí chiquito, sí, pero como está todo este proceso la olvidamos. Y claro, es por eso que el final de esta historia repercute más en tu memoria, porque te das cuenta de que esa persona tenía una pareja, iba a tener un hijo claro, y que lo que buscaba de nuevo la persona a la cual fue afectada, que es a su esposo, buscaba una justicia social. claro, El sí, problema en esta historia, que esa justicia no se da de manera, voy a decir que de manera correcta, porque quien acaba claro. sufriendo es este parásito de la sociedad que está buscando parasitar a alguien que sí le puede dar ese recurso y en realidad al final se va a quedar sin nada, porque él mismo siendo parte de la corrupción está provocando este sistema una Sí. y otra vez. Pero me encanta como al final, cuando te das cuenta de que, pues sí, al final el más afectado no es todas estas personas, ni siquiera el padre que se está quejando de que tiene que pagar, le dice un palo o 2 palos de millones de dólares, sino el afectado verdaderamente es quien perdió a su familia. Pero como estamos enredados en Sí, en este laberinto de dinero, sí, se nos olvida lo más importante, que la justicia es para quien perdió a toda su familia. sí, sí, totalmente. No, y también el hecho de estos personajes que como que se van arrepintiendo, o sea, como que del padre, el hijo, bueno, la madre, ¿no? Porque quiere proteger a su niño,
y este deseo de protección de que no le va a pasar nada a su hijo, ¿no? Bueno, la hace súper, no sé, se súper corrompe esta mujer solo por proteger al hijo, que de última podría haber ella dado la cara, de última, si tanto lo quería proteger, pero bueno. Pero el padre y el hijo están todo el tiempo como que, digo la verdad, no, bueno, ya fue, que la justicia se haga cargo, bueno, no sé. También esto de que el personaje se arrepiente, no quiere dar la cara, no. Sí. Bueno, al final no lo hace, pero Ese personaje está en la línea, ¿no? Y también sí, nos da como, eh, o sea, como digamos que esta historia concluye, pero esta sensación cuando el verdadero culpable está entre sí que no, eh, sí. nos da pie a decir, uy, ¿y será que ahora que pasó todo esto, será el mazazo total para que de verdad él ya diga la verdad o no? ¿No? Esa es la pregunta final para mí en esta historia. ¿Será que este último crimen que acontece, porque al final también no olvidemos que aunque sea justicia no deja de ser un crimen, ¿será que por Por fin dará pie supuesto. a la justicia o no? También yo veo como que ahora pensando, como que, a ver, también a la justicia le interesa nada, que si pasó un crimen o lo que sea, que haya un culpable. Pero no las sutilezas del hecho en sí. Entonces, listo, hubo un crimen, un culpable, caso cerrado. Y que no sería así para nada, porque en este caso sí, hubo un crimen, un culpable, pero quedó como caso cerrado. Yo lo veo como eso, como que ya no hay más lugar a dudas. El, quién fue el culpable para todos. Pero con eso se cierra el caso. Y bueno, y no sé. Y entonces ahí también podemos tocar el tema sobre el regreso o la retribución. O sea, estas personas que están perdiendo todo en algunos crímenes, cuando hay un culpable, lo único que, por ejemplo, pues él, el esposo, pues ya no va a tener ni su esposa ni su hijo. O sea, de verdad, Sí, o sea, esa justicia de culpabilidad de tener a alguien tras las rejas es lo que de verdad se necesita o necesitamos un sí, sistema que compense o recompense o acompañe en la pérdida, sobre todo de un crimen, de un homicidio. Hay parte también ahí de la pregunta al final, de sí, que sí. porque ya hablamos varias veces de justicias, que estas justicias al final, si nada más tratan de culpabilizar y de meter a alguien y esto, pero no de dar un acompañamiento a la La víctima, acompaña. Sí, totalmente. también pues hay que tener esa pregunta ahí. Y pues bueno, vamos Perfecto. a Me la gustó la última. conclusión. Eh, Hasta que la muerte nos separe. hazme los honores y vamos complementando. Bueno, en esta disposición de relatos, creo que eligió una muy indicada para cerrar, ¿no? Tanto como para dar comienzo a todos, para cerrar también buscó un ideal, porque, bueno, en este caso se devela ahí el amor binario, pareja, cuestiones así. Eh, pero bueno, cosas que no se habían puesto tan en escena en las anteriores, ¿no? En esta forma tan cruda. El amor como esa fuerza natural, diría Cerati. Eh, y bueno, ¿qué es el amor, Joshua? Que Uf, no sé. Eh, ya como es algo como tan tradicional, el armar un casamiento, o sea, ya muestra otra institución, como ha mostrado la justicia, qué sé yo, el como ha sistema mostrado. legal. Ahora pone la iglesia, la querida iglesia de acá de amparando a esta historia. Y bueno, súper cuestionable también esta otra institución tan tradicional por acá. Entonces ya empieza como con una domesticación del amor, conceptos así muy lineales, muy tradicionales, muy binarios, muy heterodoxos, pa, pa, pa. Y bueno, a ver, una boda.
¿qué puede pasar en una boda? Más que, bueno, que todos se diviertan menos los novios, menos el karma que van a sufrir luego los novios. Eh, bueno, no sé, empezar a contar vos, yo como que la digo muy general, me gustan tus detalles. ¿Qué es, qué es esta historia? Esta historia es un casamiento donde nos vamos a enterar prácticamente pasando 1 o 2 minutos de la historia, No le spoilé. donde hubo una infidelidad, ¿no? Esta infidelidad, Otro tema puntual, Infe. sí, se vuelve insoportable en cuestión de segundos, ¿no? Y no sabemos si se vuelve insoportable por la infidelidad en sí o por todo Claro. lo que viene cargando la novia, de esta presión social del casamiento, de esta presión de haber tenido una suegra maldita, de esta presión donde ni siquiera está disfrutando de su día, o de esta presión en sí que simplemente tenemos a diario y que va a encontrar en este momento una Sí, válvula de sí. escape con un, con un, con un pequeño resquicio que se le presentó. A partir de aquí, la boda se convierte en un manicomio, pero para el novio, ¿no? Para Es ambos, para ambos. sí, pero creo que, o sea, para ambos, pero quien lo está, o sea, va de un lado sí, la bola va de un lado a otro, se convierte en un manicomio para los dos, pero Sí, el que empieza a sufrirla más es el novio. Ella lo está sufriendo internamente y lo está representando externamente, y el novio es al revés. O sea, está puede ser. aguantando y Sí, aguantando y aguantando toda esta, porque sabe que tiene la culpa. O por lo claro. menos la culpa. No, no sé si de verdad tiene la culpa, porque pues no sabemos la dinámica de pareja, pero está aguantando y aguantando y aguantando hasta que explota también la válvula del otro lado. Y tenemos varias cúspides en esta historia, que va montando en nivel. Eso es lo que más me gusta de esta historia y es de mis favoritas porque Sí, eh, vamos a tener una explosión, o sea, vamos a tener una explosión en esta historia como quizás la tenemos en la de los dos coches, pero me parece que aquí los escalones son mucho más amplios, ¿no? Porque en esta no hay una explosión en soledad, hay una explosión en un evento social donde tenemos jamás. Sí. Donde esta, se guarda un protocolo, ¿no? Una tradición muy hecha. sí, no lo había visto yo de esa manera, sino más bien, si en la historia de los coches habíamos tenido un momento de soledad, entonces el único que estaba juzgando la historia era el espectador. En esta parte hay más jueces, ¿no? Sí, Están totalmente. los amigos, está la familia, están, Muchos opinólogos, claro. claro, eso es lo que Los nutre más, cocineros, sí, el todo el- cocinero, y claro. eso es lo que nutre más esta historia, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, hablando así, los dos contrastes entre la madre, que está totalmente metida en la relación de los dos, y después tenemos al papá de ella, que le Castradora. importa un comino, le importa parece que él se la estaba pasando bomba en la fiesta y que dijo, hasta aquí tengo que mantener a mi hija. Sí, entonces tenemos todos estos personajes pequeños que van nutriendo la historia, las amigas. eh, Sí, 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 hay un enredo de personajes. y Jugando. volvemos al final, este reencuentro idílico que se da de nuevo de la pareja pudiendo superar este pequeño bache en sí. Y por fin vemos, y yo te lo comentaba, igual lo vamos a profundizar ahora que te dé la palabra, eh, pero que al final me parece la mejor representación de lo que debería de estar pasando en una boda, que los dos novios estén disfrutando del día, ¿no? Que no les importe más nada, nada, Sí, nada. Es como, bueno, al margen de esto es como que, bueno, que si bien es súper importante esto de, chao, pero eran los verdaderos que tienen que disfrutar la fiesta y pa,
Una perlita es que le preguntan, ¿no?, al director de la peli, bueno, ¿por qué se le ocurrió este tipo de historia? O viendo tantas disparadores. Y bueno, él dice que porque había ido a casamientos, a bodas, acá se le dicen casamientos, eh, que todo el tiempo pasaba detrás de los pasillos, los comentarios, los rumores de que el novio no sé qué, que la novia no sé cuánto, y él lo había vivido también en primera persona, de todo el tiempo. A ver, la pureza marital, o la pureza, no existe claramente, mayor, menor medida, es obvio que no. Ese su perrito de blanco, bueno, es muy paródico, se puede hacer mucha parodia y de hecho el director la hace a toda la parodia que se puede hacer y de la mejor manera, muy, muy satírica. Y bueno, eso es lo que me fascina, todos los estallidos que tiene. Cuando entran con la cara cortada, sangre, todo, nada, de tal formalismo no importa, quieren comer Sí. torta, pasarla bien, y nada, y el hecho que ya todo empieza a ser como todos los invitados ya dejan de cobrar importancia y son ellos dos haciendo lo que quieren sin reparo. Sí. Y, Lo que el instinto les dicta y fin. y tenemos varios, me gustaría remarcarlos Ah, contigo, hay varios momentos incendiarios, ¿no? El primero es cuando vemos al amante, ¿no? Punto número uno. ¿Por qué el amante está ahí? Sí, lo que pretendemos con este podcast y que vamos a tratar de cambiar la perspectiva de los siguientes episodios es dejar preguntas más que ujú, respuestas, ¿no? perfecto. ¿Qué hacía el amante ahí? ¿No? Eso es lo primero, ¿no? Que hablando Era personal, una, en ese caso ella no fue como amante, a ver, fue como una compañera de trabajo, entonces sí, estaba ahí, ¿no? perfecto. Ahí. O sea, socialmente representaba una compañera de trabajo, tras bambalinas era la amante, y no sabemos hasta qué punto era el amante, si todavía ayer se acostaron o no. Ese es la Todo punta. se torna más perverso, sí. Sí, no. Después tenemos también este puntapié de decir, mm, el celular, ¿no? Este, este, mm, Pequeño este dispositivo pequeño malvado. dispositivo eh, que en nuestro tiempo se ha convertido en, pues, en lo que provoca aquí, o sea, al saber, no estoy, diciendo que la infidelidad estuvo bien o mal, sino que este dispositivo va a hacer que se descubra esta parte de la infidelidad y como todo el mundo lo hace, todo el mundo, está esta clarividencia de que mucha gente guarda a su amante como Juan Mecánico, ¿no? Él lo hace Delivery como, de pizza. sí, mae- Delivery de pizza. ma- creo que es maestro de matemáticas o algo por el estilo ahí, ¿no? O sea, estos pequeños aparatitos entonces nos están ayudando, Esclavizando, nos están rotulando. esclavizando, socialmente nos están apoyando en algo, que ahí quede la pregunta porque fue exactamente primeramente por lo que decíamos, ¿no? ¿Qué hacía el amante ahí? Y segundo, o sea, fue una llamada lo que desató el fuego. Lo siguiente es, en el momento donde ya, el momento del patriarcado es que tenemos esta parte donde la esposa no se va en contra se va en contra de él, pero después se va en contra de ella. Perfecto. Y ella no, o sea, Claro, ella no tiene la culpa, me ella no, parece ella no perfecto, tiene la pero es culpa. lo que, a ver, claro, pero como todos los episodios, las historias tratan de mostrar esos impulsos que por suerte tenemos, o no por suerte, no sé, tenemos la capacidad de reprimirnos, y bueno, esa violencia contenida todo el tiempo, bueno, en este caso dice, no, sí, obvio, la odio porque fue lo que me hizo entender todo y se va contra ella. Qué Sí. cosa que claramente él tenía la culpa, pero bueno, ella, inescrupulosa, lo va a hacer sentir a todos, a todos. Poquito antes de este episodio tenemos donde ella sale, va hasta la azotea queriendo expulsar pues todo el odio y resentimiento que está sintiendo
y dice, se eh, tiene una infidelidad con uno de los cocineros o con uno de los meseros, la encuentra el esposo y en ese momento, no, dice una frase donde le dice que le va a quitar todo hasta el pellejo, ¿no? O sea, así. Sí, 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 sí. Eh, es, im- es impresionante cuando lo está escuchando, pero lo que yo quiero dejar aquí es, una vez que te casas, y sobre todo en ese momento donde hubo una infidelidad, un malentendido, Sí, una pelea, esos detonantes donde te encuentras a la persona de verdad, imagínate o sea, él no se le encontró 2 años después, cuando a lo mejor se le encontró exactamente el día de la boda, donde un detonante así hizo que cambiara totalmente la perspectiva de persona que ella era, ¿no? Hay que sí, saber entonces. obvio, ellos, los personajes, sostenían un tipo de vida, de hecho, que no se la bancaban, a ver, y que por algún lado iba a detonar. Y esta historia te revela otro tipo de verdad. Esta intención del amor, a ver, pasaron millones de cosas en un momento, pero bueno, los chabones se bancaron, se la bancaron a su modo y la siguieron. Y bueno, eso es quizás un amor más genuino que una boda de blanco, pureza y bla, 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 que claramente es una basofia y no sé, no sé. Sí, eh, Esta otra cara del amor visceral y que sí, es una fuerza natural y pasan cosas como seres terrenales que somos, o qué sé yo, pero bueno, te demuestra ese todoterreno del amor, eso, que la pasas muy mal, después muy bien y así. ya, Un amor. ya vamos a llegar a ese último punto de la visceralidad. Ujú. Y solo antes de eso, me gustaría remarcar este momento donde ella quiere disfrutar de la boda a pesar de todo, ¿no? O sea, antes de que suceda este momento visceral, está lo de la pierna, está lo de que siga la música, que sirvan el banquete, que siga el vino, y se quiere Sí, divertir, sí, porque obvio. ¿Para qué es pagué una todo parte, esto? sí, es una parte de quererse olvidar, pero también es una parte de, joder, ya pagué, o sea, ya pagué, no importa lo demás, hay que divertirnos a costa de lo que sea, ¿no? Sí, Poquito totalmente. después tenemos este momento también con las amigas que me parece muy, muy Mm, sólido, eh, porque pues cuando tienes tus amigos cercanos y así, y me parece que en eso lo representa muy bien, ellas están preocupadas, ¿no? Pero la están entendiendo. sí, Y sí. voy a decir algo muy feminista, pero me parece un momento hasta de mucha sororidad con ella, ¿no? Porque a pesar de que Sí, están viendo que ella se está cayendo, no les estén por ahí, nosotros te vamos a seguir el juego. Nosotros, obvio, obvio que sí. el lugar se está cayendo a pedazos y Es ellas, tremendo esa escena. sí, Corren, saltan, sí. y simplemente es una puntada, ¿no? Es una puntada dentro de todas estas escenas, es una puntadita que te da y te está diciendo, la amistad en este caso, por más que sea una escena de 5 o 10 segundos, Caos. Sí. te está diciendo, mira, es importante en este sector que El haya, bancarse ante el caos, claro, sí, el sostén o la empatía ante el caos, más vale. Sí, sí. y, Está bueno. y Sí. finalmente, pues tenemos esta donde, ¿qué importa? ¿No? Ya hicimos un destrozo, casi maté al Está. amante, encendí por aquí, encendí por allá, le dije a mi suegra hasta de lo que se iba a morir, pero al final te quiero, o sea, podemos, Y no, sí. no sé si sea la elección correcta después de todo esto tan incendiario, pero si al final podemos repararlo, que es algo que no se nos da a nuestra generación, es como, ¡fua! Ya fue, lo desecho, ¡pum! Ya estuvo, me Sí, compró. el descarte. Mm. Entonces, esto de, no sé si es lo correcto, pero por lo menos visceralmente, de lo que les nació a los dos, parece que hay una reconciliación en medio de todo este caos que se provocó, ¿no? No sé si Ujú. quieras ahí apuntalar algunas cosas más.
No, totalmente, o sea, y es parte del correlato de todos los relatos. O sea, que seguimos con esto de, qué es eso, todos le tenemos miedo a lo que podríamos llegar a ser si nos liberamos de los límites y ataduras, ¿no? Yo creo que va todo a eso, eh, a ese, qué sé yo, liberarse, pero sin una pena, sin una condena, sin nadie que, sin consecuencias, es como que eso, Sí, como es si yo sobre me... todo sin, o sea, sin consecuencias, o sea, sin que nadie te juzgue, porque al Sí. final es eso, o sea, estamos tú y yo aquí, puede que Mm. esto funcione en este momento y los demás, pues, se pueden ir a parir chayotes, no importa, o sea, Bueno, también esto de, claro, del enfado o la furia que produce catarsis y liberación, que es lo que hacen en el casamiento. A ver, se desborda todo, pero eso también te libera, que bueno, eso, lo catártico dinamiza un montón la escena y te ayuda a decir, bueno, ya fue, ya está, dije todo, hice todo, me liberé, la paso bien, ¿me ¿entendés? Que tener sí. esa furia contenida. Y bueno, a eso. Y al final empatizas con los dos personajes, ¿no? O sea, Bueno, y no. eso también está buenísimo, que justo iba a decir, que ningún protagonista, digamos, es un superhéroe o una superheroína, no, sino que tampoco son justicieros, ¿me entendés? Pero como que se empatiza todo el tiempo con ellos porque te gustaría, llegado al caso, que pasara algo así, liberarte y hacer lo que el instinto animal te dicte, ¿no? Entonces, por eso los personajes y los protagonistas son tan amenos, porque eso, más allá de ser un superhéroe que va a decir algo inalcanzable, no, es una furia animal total. Entonces, bueno, eso está bueno. Y yo creo que con eso cerramos esta historia. Y no sé si nos quieras decir ya como un comentario final de toda la película, de algo que se te haya quedado ahí en el tintero. De la película no, pero no dijimos cómo nos conocimos, Joshua. Te faltó esa parte Ok, en la ok. introducción. ¿Cómo nos conocimos? Las contingencias de un viaje. Así es. Pues nos conocimos en un intercambio, que ya hemos hablado aquí de mi intercambio al país galo. Y bueno, ¿qué me quieres decir tú? Mira, porque yo me voy a reprimir un poco porque luego no quiero decir nada que me incrimine. No, tenemos que seguir con el hilo de la película. A ver, con el hilo de no hay que reprimirse. Bueno, sí, sí. A mí me adoptó la comunidad mexicana por ser, bueno, en el segundo semestre y la única argentina, y bueno, por ser compañeros de habla hispana, me adoptaron, y bueno, pasamos muy, muy buenos momentos. Entre ellos el Festival de Dunkerque, que fue una Fue locura una locura. tremenda, un desquicio total. Y bueno, así entre tantas historias con Eh, el Joshua en ese poco lapso de tiempo. digamos que pudo haber sido un relato salvaje más, ¿no? Sobre todo, Total, sobre todo el momento, ya para cerrar esto, el momento de las sardinas, ¿no? De los arenques, no sé qué son, que lanzan ahí, que estábamos enfrente de la alcaldía de Dunkerque. Ese momento es fue... un festival muy chiflado que de repente desde un castillo gigante se empiezan a largar peces, la gente los quiere agarrar, bueno, sí, que eso fue algo muy divertido, nunca antes visto. Así que tremenda nuestra experiencia. Así es. Y pues nada, nada más agradecerte que hayas Un participado. placer. Seguramente, A vos por invitarme. seguramente estarás aquí de regreso porque mira, esto va para largo. Va de Ya, largo. sí, Bueno, no sabemos un cuántos placer. capítulos, pero va a haber doble vuelta. Mira. Bueno, un placer haber
no sé, podido narrar salvajemente estos relatos. Así que, bueno, desde ya, eso, la peli da para mucha tela y, bueno, son una propuesta cinematográfica más, pero bueno, con muy buen trabajo y de gente muy copada, ¿no? De artistas muy buenos. Así es. Así que, bueno, Joshuita, Y pues bueno, ya un solo placer. para cerrar, hagan clic en la campanita, suscríbanse, compartan y todo lo demás. Y nada, muchas gracias. Bye. Gracias. Bye.